Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Si quieres que Rose quede embarazada, esperamos tu apoyo con 1000 me gusta. Hassan se da cuenta de que Dylan ha llegado a la casa de verano. Inmediatamente le pide ayuda a Dylan. Dylan, estos me van a matar. Dice que llamen a la policía por favor. Baran quiere sacar a Dylan de allí. Quiere calmarse. Cuando Dylan teme que maten a Hassan, Baran la abraza y trata de calmarla. Kenan, por otro lado, finge sentirse enfermo después del picnic. Cuando Kenan empeora, Jasmine y Arun se disculpan. Dice que me sentí mal por tu pelea. También prometen que no volverán a pelear. Por otro lado, Hassan intenta salvarse después de que todos se van. Sin embargo, no tiene mucho éxito. Baran, Dylan, Kudret y Frat regresan a la mansión. Azade pregunta qué pasó cuando vio a Dylan. Ni Gul ni Azade pueden entender lo que está sucediendo. Baran, ¿estás bien? Dylan dice que estoy mejor. Baran pregunta, ¿deberíamos hablar? Dylan dice, ¿de qué hablaremos? Baran dice, chica, si quieres. Dice que no quiero verte así. Dylan pregunta, ¿vas a matar a Hassan? Baran, no puedo dejarlo en libertad. Dice pensar en lo que nos hicieron. Dylan, tú no eres el juez. No eres fiscal. Baran dice que la palabra terminará. Dylan, siempre dices lo mismo. Una explicación espera en el pasillo. Baran, si te lo prometí, esto terminará. Zebair habla con su abogado. Zebair pregunta, ¿hay algún problema? El abogado dice que Baran se llevó a Hassan. El abogado le dice a Zebair que encontrarán a Hassan. Encontrarás a Zebair. Tienes que encontrarlo. Si Baran quisiera matar a Hassan, lo habría matado mientras estaba allí. Dice que está recopilando pruebas. Pondrá a Hassan en la cárcel. Esto no nos funciona en absoluto. Dice que debemos actuar antes que él. Baran dice que tenemos que localizar al testigo falso Tekin. Azade pregunta si comió. Baran dice que los niños comprarán y regalarán algo. Azade, yo cocino. Dice que no come desde afuera. Dylan va a Miran. Él habla con él. Él le dice que no pierda su misericordia y bondad. Mientras tanto, Baran se acerca a él. Baran, sé que estás enojado. Pero él dice que lo hice para protegerte. Dylan pregunta hasta dónde llegarás. Baran dice todo lo que sea necesario. Entonces Dylan dice, voy a salir a tomar un poco de aire fresco. Dice que te quedas con Miran. Baran le dice a Miran que tu madre tiene razón, no haré nada que te moleste. Baran deja a Miran con Gul y llega a Dylan. Dylan dice que estás traicionando tu corazón compasivo. Baran dice que no merece misericordia. Dylan dice que te estás vengando. Dylan, ¿sabes lo que significa estar encadenado y encerrado en una habitación? Yo experimenté esto. Él dice que no puedes saberlo. Baran dice que esto no es lo mismo. Dylan dice lo mismo. También dice que estaba defendiendo la justicia. Eras inocente y él es un asesino. No seas como mi madre. Él también era una buena persona, pero su ira silenció su corazón. Mientras tanto, llega Frat. El hermano dice que tienes que venir. Baran le dice a Frat que es hora de visitar Zebair. Zebair, parece que recibiste mi mensaje. Él dice que no creas que te dejaré en paz solo porque estoy en la cárcel. Baran dice que tengo tus perros. Oren para que no acaben como sus perros. Zebrille y Zebdet finalmente logran hablar de Pervin. Él dice que la ama mucho. Hassan empieza a cantar para sí mismo una canción popular. Hassan comienza a explotar las emociones. No me amaste. Dice que si lo hay, tenías a Kudret y a tus nietos. Siempre lo despreciaste. Nunca me preguntaste qué querías. Dice que me debes una deuda de maternidad. Azade, te pedí que te convirtieras en asesina. Dice que sufrirás tu castigo. Hassan pregunta, ¿no me abrazarías por última vez? Dice que la vida tiene 1000 estados diferentes.
Azade no puede soportarlo más y lo abraza. Saca una aguja de la tapa de Azade. Azade parte de allí. Dylan y Baran empiezan a hablar de nuevo por la noche. Baran, eres una mujer muy fuerte. Pasaste por tantas cosas que me rendiste para protegerme. Baran, no puedo actuar tan juiciosamente como tú. Tampoco quisiera encadenar a mi tío. Dice una vez más que no puedo confiar en él. Y continúa, por favor, compréndanme. Cuando Hassan ve llegar la comida, tampoco está contento con ella. Rompe los platos. Se da cuenta de que el plato es de porcelana. Inmediatamente esconde uno de los pedazos rotos con su sombrero. Baran pregunta, ¿cómo aguantaste? Dylan dice que lo más difícil fue tratar de mantenerse alejado mientras te amaba. Dylan teme la ira también alimenta el miedo. Por eso dice que hay que saber controlar la ira. De lo contrario, dice, te controlará. Mientras Baran y Dylan duermen, Dylan se despierta con una pesadilla. Dice que te llamé y no escuchaste. Baran, donde quiera que llames, te escucharé. Baran desea poder hacer algo. Dylan dice que hablemos una vez. Intenta persuadir a Baran para que hable. Baran dice que descanse, no quiero hablar de este tema ahora. Él se aleja de su lado. Arun llama a su madre para pedir dinero prestado. Sin embargo, se enoja mucho cuando no puede conseguir su apoyo. Jasmine dice que no hay necesidad de endeudarnos, que la pagaremos con el tiempo. Arun dice que me alegro de que hayas llegado a mi vida. Frat y Baran examinan los datos anuales. Mientras tanto, ve a Dylan afuera. Frat dice que esto es suficiente para los cálculos diarios. Él dice que tu mente está en Dylan, ve y cuida de ella. Dylan habla con las flores. Superaremos este oscuro invierno con Baran. Tal vez diga, quiero creer esto. Cuando Baran escucha esta conversación, dice, créelo, querida, créelo. Dice que llegaremos a esos manantiales. Dylan, ojalá antes. Dylan, no sabía quién estaba vivo y quién no. Solo confié en mi esperanza. Baran me encontrará. Dije que aliviaría mi dolor. Y así fue. Estos son tu corazón, tu voz, tu tacto, me mostraste el camino a casa. Dylan dice que quiere volver a hablar con Hassan. Luego, cuando te deja, te dice que pienses un rato. Mientras tanto, el tío Ahmed se acerca a él. Le pregunta a Baran, ¿es una cuestión de Hassan? Baran, ¿dónde estoy haciendo mal, tío Ahmed? Tío Ahmed, a veces lo que creemos que está bien puede estar mal. A veces lo que sabemos que está mal es correcto. Tío Ahmed, el bien y el mal son como el día y la noche. Él dice, escucha tu conciencia y ella te guiará. Dylan le pregunta a Miran, ¿estoy siendo injusto con tu padre? Yo también puedo protegerte. Pero no quiero renunciar a la bondad, dice. Baran escucha lo que dijo Dylan. Entonces él viene a ti. Vamos, prepárate, vamos a la casa de verano. Hassan no quiere hablar contigo. Pero quiero que estés cómoda, dice. Hassan intenta deshacerse de sus grilletes con la aguja que recibió de Azade. Y lo consigue. Cuando Hassan grita de alegría, los hombres se acercan y preguntan qué está pasando. Por otro lado, Kudret dice que hay noticias de los hombres. Dice que encontraron al hombre. Dice que está en Estambul y que lo encontrarán y lo traerán de regreso. Pervin llega a la casa de Cevdet y Cebrille. Pervin trae pasteles. El amor de Pervin en la escuela secundaria es inolvidable. Especialmente si queda sin terminar, afirma. Rose vuelve a sentir náuseas. Azade dice que no me equivoco. Dice que podrías estar embarazada. No puede ocultar su alegría. La abuela Frat pregunta, ¿puedes echar un vistazo? Azade pregunta qué pasó, hijo. Dice que no presionen a Frat Gul. Azade dice, ¿qué dije? Dice que hace días que siente náuseas. Es un crimen decir eso. Frat, es mi culpa. Dice que no tendremos hijos por mi culpa. Baran y Dylan llegan a la casa de verano. Habla con Hassan. Luego, cuando está a punto de salir de la habitación, Hassan lo atrapa. Pone el trozo de plato roto en la garganta de Dylan. Baran saca su arma en medio del caos interior. Hemos llegado al final de otro vídeo.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.